La Unión Europea, no a la paz, sí a la conquista y victoria de Ucrania. Madrid, 14 de julio de 2023. Bienvenidos una vez más a El Espejo Crítico. Soy Luigi Campos y hoy voy a seguir reforzando mi posición teórica, la mentira, el engaño y la manipulación de la guerra en Ucrania, con el tema la Unión Europea no a la paz, sí a la conquista y victoria de Ucrania. Por si queréis leer este artículo, en la descripción del audio os dejo el enlace. El 16 de septiembre de 2022 publiqué el artículo sobre la guerra provocada, la paz negada y el terrorismo incendiario de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, que incluía una afirmación que decía lo siguiente: en el transcurso del conflicto armado en Ucrania, que hoy viernes cumple 205 días, se da cuenta de cómo la Unión Europea aumenta la guerra financiando la compra de armas a Ucrania, dinero comunitario que inicialmente se movilizó 500 millones, pero la partida ha ido creciendo y ya son 2.500 millones desde el estallido del conflicto. Hay que tener en cuenta que el dinero procede del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, con una dotación de 5.692 millones de euros para el periodo 2021-2027, siendo un instrumento extra presupuestario destinado a reforzar la capacidad de la Unión. Repito, de la Unión. En este caso, no podría ser destinado a Ucrania por ser un país candidato y no socio comunitario, siendo esta una decisión puramente política. Se puede interpretar exactamente así como lo explica fuentes del Consejo, que, abro comillas, no estaba pensado para ayudar a un país en guerra. Estaba pensado para una situación completamente diferente. Cierro comillas. Hoy, 14 de julio de 2023, donde la guerra en Ucrania lleva 506 días sin un final a la vista, aquí tengo que corregir el error cuando dije, abro comillas, que el dinero de la Unión Europea no podía ir a Ucrania porque es un país candidato y no socio de la comunidad. Cierro comillas. Es cierto que el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz es un nuevo instrumento financiero destinado a impulsar las capacidades de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero no debe llevarnos a ignorar que la Unión Europea dispone de una política exterior y de seguridad común, que le permite actuar y expresar su posición en la escena internacional. Entre otros objetivos de la política exterior y de seguridad común, recogidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, consisten en mantener la paz y reforzar la seguridad internacional. La Unión Europea ya estaba estudiando crear una misión de asistencia militar para Ucrania, tal y como anunció el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, el 30 de agosto de 2022, adoptando el Consejo la decisión sobre esta plataforma o medio de actuación el 17 de octubre del mismo año. Por otro lado, existe un elemento integral de la política exterior y de seguridad común de carácter antigubernamental
que viene a ser la política común de seguridad y defensa. Es el principal marco político a través del cual los Estados miembros pueden desarrollar una cultura estratégica europea de seguridad y defensa, abordar de forma conjunta los conflictos y las crisis, proteger a la Unión y a sus ciudadanos y fortalecer la paz y la seguridad internacionales. Aquí se entiende claramente que su ámbito de actuación va más allá de la eficacia de la política entre los Estados miembros comunitarios, sino que interviene fuera de ella a través de plataformas o medios de actuación, como la política exterior y de seguridad común y la política común de seguridad y defensa. Ahora vemos claramente los propósitos de la Unión Europea, que decide llevar a cabo una estrategia global para la política exterior, que es encaminar el orden político mundial y su propósito hacia la gobernanza global. Veamos cómo surge la creación de una filosofía de estrategia global, como puede verse en el documento de la Unión Europea, titulado La Estrategia Global de la Unión Europea sobre Política Exterior y de Seguridad. Revela las intenciones y aspiraciones de la Unión Europea como actor influyente de referencia en el orden mundial, que le permite actuar y expresar su posición en la escena internacional y que se entiende capaz de diseñar la concepción de lo que es normal en el sistema internacional, como, abro comillas, potencia normativa, cierro comillas, término acuñado en 2002 por Jan Magners, que podría interpretarse en términos de superioridad e imposición dado su comportamiento en el ámbito internacional, y que al mismo tiempo contrapone principios fundamentales del derecho internacional público, es el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de no injerencia, como ilustran los siguientes casos. 1. Rusia critica a la Unión Europea por inmiscuirse en sus asuntos internos con sus críticas a la detención de Navalny. 2. China critica al Parlamento Europeo por injerencia tras resolución sobre Hong Kong. 3. Marruecos acusa de injerencia a la Unión Europea y revisará su relación. 4. Venezuela rechaza injerencia del alto representante de la Unión Europea. 5. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan rechaza la injerencia de la Unión Europea. 6. El gobierno suizo declara la confiscación de activos rusos inconstitucional, activos rusos sancionados por la Unión Europea. 7. Suiza declara ilegal confiscar bienes privados de ciudadanos rusos. La Unión Europea establece normas para confiscar los bienes de quienes rehuyan las sanciones. 8. La Unión Europea ha impuesto un conjunto de medidas restrictivas contra Rusia, concretamente sanciones a particulares, sanciones económicas, medidas diplomáticas y prohibición de los medios de comunicación, sanciones económicas dirigidas a los sectores financiero, comercial, energético, del transporte, tecnológico y de la defensa. Concluyo ofreciendo mis más sinceras disculpas
por haber cometido un error en la interpretación del párrafo mencionado, por no haber observado detenidamente la documentación de la Unión Europea en relación con la política de seguridad, defensa y cooperación de la Unión Europea. Al mismo tiempo, antes de tratar el tema, tener en cuenta las críticas presentadas sobre la estrategia global de la Unión Europea, sobre cómo actúa al utilizar plataformas como el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que no es más que un instrumento para promover la guerra y no la paz en Ucrania. Pasemos ahora al tema que nos ocupa: la Unión Europea, no a la paz, sí a la conquista y victoria de Ucrania. Se habla mucho en los medios de comunicación de que la Unión Europea es una unión de valores que promueve la paz y el respeto de los derechos humanos, que promueve el entendimiento mutuo entre los pueblos en beneficio de la paz, que promueve el diálogo abierto por la paz y la tolerancia, y por otra parte, que el objetivo último del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz es reforzar la capacidad de la Unión Europea para prevenir conflictos, mantener la paz y reforzar la estabilidad y la seguridad internacionales. Hay fundamento suficiente para creer que todas aquellas afirmaciones sobre los nobles y grandes principios en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de la Unión Europea y lo que persigue como objetivo último con la creación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y la política europea de vecindad en Ucrania no es más que una falsa paz basada en el poder, el engaño y la mentira. Solo se convierte en una práctica recurrente, engañosa y distractora, orientada a manipular la realidad. El discurso de la Unión Europea y los medios de comunicación que siguen los intereses de la Unión Europea y que están sujetos a la creciente influencia del nuevo orden mundial de Occidente en su dedicada e infatigable misión de apoyo a la paz en Ucrania, es simplemente un engaño. Y aquí no podemos encubrir los engaños y las mentiras de la Unión Europea, donde la paz es una farsa para ocultar sus pretendidas ambiciones, que es hacer de la Unión un Estado global y someter a las naciones y manejarlas como les plazca. La siguiente información nos muestra la realidad de la Unión Europea, que no se interesa de los problemas sociales, políticos y económicos de las naciones, no reconoce un planteamiento para hacer frente a las desigualdades y desequilibrios heredados y asimismo sentar las bases para un crecimiento sostenible y justo en las naciones, que por cierto, todo esto tiene repercusiones por la paz y seguridad de las naciones y, por otro lado, no es capaz de sentir las necesidades y deseos de las naciones, solo busca hacer prevalecer sus intereses, sin importar los intereses de los estados, y a la sumisión política de los estados comunitarios y no comunitarios. ¿Qué puede enseñarnos la Unión Europea sobre la paz en los países comunitarios y no comunitarios? Presentemos algunos ejemplos concretos de quienes mantienen posiciones críticas a los objetivos y obligaciones de la Unión Europea
y las diferencias entre los miembros comunitarios y no comunitarios, como es el caso de Mercosur, la Ley de Restauración de la Naturaleza para los miembros de la Unión Europea y de las críticas del primer ministro húngaro Viktor Orbán a la Unión Europea. Veamos. 1. La Unión Europea quiere someter a países del Mercosur al cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático con el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones, donde más de 450 organizaciones de América del Sur y Europa rechazan dicho tratado entre Unión Europea-Mercosur. 2. Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura que sale de Bruselas, la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma obliga a los estados a reparar todos los ecosistemas antes del año 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes del 2030. El mundo rural denuncia que se trata de una amenaza directa contra los cultivos y los ganaderos por parte de un, abro comillas, irrealista que atenta contra la viabilidad del sector primario. Cierro comillas. En un movimiento sin precedentes, las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Todos los miembros del Parlamento Europeo que apoyaron el rechazo dijeron sí a la restauración de la naturaleza, pero no a una legislación mal pensada, abro comillas, poco irrealista e inaplicable, que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos, cierro comillas, de los agricultores y pescadores en la Unión Europea. 3. Crítica del primer ministro húngaro Viktor Orbán sobre la diversidad sexual y de género. A. La Unión Europea inicia acciones legales contra Hungría por violar los derechos LGTB. Bruselas recuerda que la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la dignidad son principios de la Unión Europea. Orbán responde que rechaza las críticas y ha acusado a la Unión Europea de ejercer la imposición de valores extranjeros sobre su propio país y asegura que, abro comillas, no se trata de la homosexualidad, se trata de los niños y los padres, cierro comillas, que, abro comillas, no tenemos este tipo de ley contra los homosexuales. Tenemos una ley sobre la defensa de los derechos de los niños y los padres, cierro comillas, y, abro comillas, que vivan como quieran, pero que nos dejen vivir. Solo hay que aceptar que el padre es hombre y la madre es mujer. Cierro comillas. Orbán no prevé dar marcha atrás a la norma ya anunciada y publicada. Sobre las sanciones a Rusia. A. Orbán desafía a la Unión Europea con una consulta sobre las sanciones a Rusia. Ha opinado el primer ministro húngaro que, abro comillas, las sanciones no se impusieron de manera democrática. Lo decidieron los burócratas y las élites de Bruselas, pero el pueblo europeo es el que paga el precio, cierro comillas, que, abro comillas,
esta arma ha fracasado. Con las sanciones europeas se ha pegado un tiro en el pie, cierro comillas, con las que, abro comillas, los europeos se han vuelto más pobres, cierro comillas, pero no han conseguido, abro comillas, poner a Rusia de rodillas, cierro comillas. Sobre la guerra en Ucrania. En relación a la estrategia de Washington y Bruselas sobre la guerra en Ucrania, Orbán considera que están ignorando las preocupaciones de Moscú sobre la proximidad de la OTAN a sus fronteras. Se ha manifestado que, abro comillas, no habrá alto al fuego ni paz sin una negociación ruso-estadounidense, porque Moscú ya no quiere discutir con los líderes que no pudieron hacer cumplir los acuerdos de Minsk de 2015. Cierro comillas, sobre el conflicto previo entre Rusia y Ucrania sobre la región del Donbass. ¿Qué puede enseñarnos la Unión Europea sobre la paz, la estabilidad y la prevención de conflictos en Ucrania? Tomando como punto de partida el año 2012, la acción de la Unión Europea es aplicar la política europea de vecindad en Ucrania. Su objetivo fue reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad del país. Veamos lo que dice el sitio web de la Unión Europea sobre la política europea de vecindad. Objetivos generales. Por medio de la PEP, la Unión Europea ofrece a sus vecinos una relación privilegiada basada en el compromiso mutuo con unos valores comunes, la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los principios de la comunidad, del mercado y el desarrollo sostenible. La PEP abarca la coordinación política y una integración económica más profunda, mayor movilidad y contactos interpersonales. Hemos visto los objetivos generales de la Unión Europea. Veamos ahora la realidad de Ucrania en 2022, 10 años después de que se aplicara la política europea de vecindad en Ucrania. Según información de la ONG Acción contra el Hambre, dice lo siguiente: Ucrania es el país más pobre de Europa. La economía de este país se encuentra entre las más pobres del continente, según el Banco Mundial. El PIB per cápita de Ucrania es de 4.960 euros, lo que significa que la economía se encuentra en el puesto 116 de un total de 187 países. Ucrania tiene una población de 41 millones de personas que tienen un bajo nivel de vida. La región tiene un gran potencial humano y abundancia de recursos naturales. Sin embargo, el sector público y privado no ha tenido la capacidad de crear instituciones fiables que promuevan el comercio, y la corrupción junto a la cleptocracia han estado siempre presentes en el país. La mitad del territorio ucraniano son tierras fértiles. Junto a Rusia tienen las tierras más productivas del planeta. Son grandes productores de cebada, patatas, maíz, semilla de girasol, miel de abeja,
y tienen minerales como litio, aluminio, acero, uranio, titanio, magnesio, hierro, níquel y mucho más. Pero la corrupción y los conflictos armados han impedido aprovechar todo el potencial que existe en el país. La riqueza no está bien compartida. La Unión Europea en Ucrania fue un fracaso total. Dado los objetivos generales teóricos de la política europea de vecindad en Ucrania y visto la realidad del país según fuente de información de la Organización Internacional No Gubernamental Acción contra el Hambre, se llega a la conclusión que la Unión Europea no buscaba establecer progresivamente el desarrollo y el progreso de Ucrania, y no había un programa de ayuda para los estratos más desfavorecidos. El objetivo de la Unión Europea no puede ser sino distanciar a Ucrania de Rusia. Lo que hizo la Unión Europea fue abandonar al pueblo ucraniano y favorecer a los ucranianos ricos con su indiferencia. Por interés, la Unión Europea fue más allá de la cooperación, se dirigía hacia la conquista y la profundización de la cooperación política occidental con Ucrania. La Unión Europea se convirtió en nada más que un instrumento ejecutor de la OTAN y los Estados Unidos para desestabilizar la región oriental. ¿Por qué el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, no firmó el acuerdo de comercio y asociación con la Unión Europea en noviembre de 2013? El presidente Yanukovych dio marcha atrás al acuerdo previsto porque habría supuesto un alejamiento histórico de Rusia, dijeron diplomáticos europeos. Véase una maniobra más de la Unión Europea para conquistar Ucrania, que por otra parte hubiera significado una desgracia para la mitad prorruso de Ucrania, por historia, cultura e identidad de la nacionalista y pro-occidental. Lo que los medios de comunicación occidental no dicen, según el presidente Víktor Yanukovych, es que la Unión Europea no presentó un programa de ayuda que necesitaba para ayudar a su frágil economía, ni presentó asistencia macroeconómica y el restablecimiento de una relación de trabajo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en términos aceptables. Además, una revisión de las restricciones de la Unión Europea sobre algunas exportaciones ucranianas y ayuda para modernizar la vasta red de gasoductos del país. Tampoco se dice que Ucrania suspendió la preparación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, cuya firma estaba en el orden del día de la cumbre que se iba a celebrar en Vilna los días 28 y 29, según un decreto del gobierno publicado en su página web. Este decreto, firmado por el primer ministro Mykola Yanovich Azarov, ordena, abro comillas, suspender el proceso de preparación del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea con el fin de garantizar la seguridad nacional, reactivar las relaciones económicas con Rusia
y preparar el mercado interior para las relaciones de igual a igual con la Unión Europea. Cierro comillas. Ucrania también propone a Moscú y la Unión Europea crear una comisión tripartita sobre comercio y, abro comillas, reactivar un diálogo activo con Rusia y otros miembros de la Unión Aduanera, cierro comillas, dirigida por Moscú. Vemos claramente las verdaderas intenciones de la Unión Europea. No le importa la ayuda solidaria a Ucrania, ni la política europea de vecindad con Ucrania, sino que se desprenda ese vínculo de hermandad Rusia-Ucrania, que en sí es un mismo pueblo con historia, y convertirlo en miembro comunitario y miembro de la OTAN, y todo debido a las ambiciones geopolíticas de la Unión Europea en connivencia con la OTAN y Estados Unidos. Lo que pasó fue un fracaso estratégico de la Unión Europea y el futuro de la expansión de la Unión Europea y la OTAN. Lo que no se dice sobre este acuerdo de asociación y comercio es que esta negociación se hubiera concertado a espaldas del pueblo ucraniano, especialmente de la mitad prorruso, y en condiciones que el pueblo ucraniano seguramente desconoce. Veamos lo que dice el primer ministro Mykola Yanovich Azarov, acusado a, abro comillas, los líderes de la oposición de contar fábulas, cierro comillas, sobre los beneficios de firmar el acuerdo con la Unión Europea, y ha asegurado que a cambio de ello Ucrania debe cumplir, abro comillas, condiciones previas, cierro comillas, como, abro comillas, la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, cierro comillas, o leyes para la, abro comillas, igualdad de las minorías sexuales, cierro comillas, abro comillas. ¿Está preparada nuestra sociedad para ello? Cierro comillas. Un claro ejemplo de cómo actúa la Unión Europea, con disuasión, fraude e indiferente hacia el pueblo ucraniano, hacia la conquista y victoria de Ucrania. Rusia no es una nación de cobardes, como la cobardía ancestral española. Sobre la conquista. ¿Qué se puede esperar de la Unión Europea en materia de paz cuando carece de todo principio moral y ético? ¿Quién puede negar que existe un bloque de unidad entre Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y cuyo común denominador es ideológico, globalista, unipolar y colonial? Desde el inicio de la creación de la política europea de vecindad en Ucrania, hubo una ausencia total de la Unión Europea hacia ese ideal moral de la paz, o decidía a resolver los conflictos con el diálogo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que busca la Unión Europea y sus aliados, mucho antes de la presencia del proyecto de la política europea de vecindad en Ucrania, es la conquista de Ucrania a toda costa, sin entender que hay dos Ucranias, o de la peligrosa expansión de la doctrina occidental sobre Rusia, y donde se advierte de una posible tercera guerra mundial y del peligro de una operación nuclear. Lo único que ha conseguido la Unión Europea y sus aliados es agravar el problema y causar daños a Ucrania. Destrucción masiva, mayor pobreza,
un país fuertemente endeudado con la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y sometida por las grandes empresas multinacionales y por la oligarquía nacional. Hoy, Ucrania ofrece una imagen de un país destrozado y dividido, desencadenando el resentimiento y el odio entre ucranianos. Señores, la conquista de Ucrania no será posible porque la existencia de Rusia puede peligrar, y esto implica la defensa de Rusia hasta las últimas consecuencias. Y no podemos permitir que la humanidad esté bajo peligro por la insensatez de las políticas hegemónicas de Occidente. Así responde el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Abro comillas, esto es una idiotez miope, por cierto muy peligrosa. Cierro comillas. Es peligrosa porque si peligra la existencia de Rusia, es capaz de destruir Estados Unidos. Y sigue diciendo, abro comillas, olvidando las lecciones de la historia, algunos en Occidente ya hablan de una revancha que conducirá a la victoria militar sobre Rusia. Al respecto, solo podemos decir una cosa: Rusia posee armamentos modernos único capaz de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de que su existencia se vea amenazada. Cierro comillas. Sobre la victoria, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el bloque occidental en la guerra de Ucrania? El bloque occidental carece de principios y valores morales. Va con su falsa creencia que logrará la victoria. Es difícil imaginar que la Unión Europea pueda lograr la victoria y con el apoyo de la OTAN y Estados Unidos. Lejos de la realidad, el bloque occidental solo se dedica a armar a Ucrania, y así reaccionan. La OTAN busca acelerar el envío de armas a Ucrania. Estados Unidos, abro comillas, nuestro objetivo principal es continuar suministrándoles armas. Cierro comillas. Estados Unidos suministrará municiones de racimo a Ucrania. Reino Unido entregará a Ucrania municiones con uranio empobrecido. Francia enviará a Ucrania misiles de largo alcance. El alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abro comillas, menos aplausos y más armas. Hay que hacer más y más rápidamente. Tras la disolución de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991, Rusia se ha estado preparando militarmente y anticipándose a los acontecimientos, porque sabe de la mentalidad expansionista de los Estados Unidos, de una historia de intervenciones imperialistas en el mundo, donde asesina, amenaza y sanciona, utilizando para ello a la CIA y a los asesinos económicos. Os invito a leer el libro Confesiones de un gángster económico de John Perkins, donde intervinieron en golpes de Estado en América Latina, la región del mundo con mayor número de golpes de Estado. Ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, confesó de haber ayudado a planear golpes de Estado en distintos países, donde se engañó a Rusia con promesas incumplidas, donde se derrumba el relato occidental de, abro comillas, guerra no provocada, cierro comillas, en Ucrania. Es el mismo papel de engaño que las, abro comillas, armas de destrucción masiva, cierro comillas, en la guerra de Irak
o de la falsa bandera en el Maine, explosión del acorazado norteamericano Maine en Cuba, donde la prensa sensacionalista norteamericana, que durante meses había criticado duramente la política española en Cuba, no dudó en acusar a los españoles del hundimiento, provocando así la guerra hispano-estadounidense. El almirante Rickover, jefe de la división nuclear de la Armada, publica un libro titulado «Cómo fue destruido el acorazado Maine», en el que afirma que, abro comillas, no existe evidencia, cierro comillas, de que una mina española fuera la causa del hundimiento del barco. Estados Unidos no quería una Cuba libre, ni ser gobernada por España. Cuba era demasiado importante para los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos. Por tanto, estos son los elementos de juicio sobre los que se basan las acciones de Rusia en la guerra de Ucrania, donde se vio obligada a prepararse con mucha antelación durante décadas, por lo que los agoreros se equivocan en Occidente que dicen Putin está perdiendo el poder o que está perdiendo la guerra, o como asegura el presidente ucranio Volodymyr Zelensky, que Rusia, abro comillas, tiene miedo, cierro comillas, porque, abro comillas, está perdiendo, cierro comillas, la guerra, o como afirma John Biden que, abro comillas, Putin ya ha perdido la guerra en Ucrania, cierro comillas. Todos estos desvaríos pueden considerarse similar al lapsus verbal cometido por John Biden, cierro comillas. Putin está perdiendo la guerra en Irak, cierro comillas. Rusia es capaz de llevar a cabo cualquier operación militar a nivel estratégico y de gran envergadura operativa y táctica, y de hacer frente a múltiples y cambiantes amenazas y desafíos. Rusia no es un pueblo de cobardes como España, como decía hace 10 años el gran pensador, filósofo, profesor, notario, abogado y político español Antonio García Trevijano, que tuvo el valor de decir que España es un pueblo de cobardes. Así se expresó, abro comillas. Desde que terminó Franco, el pueblo más dócil de Europa, España, cierro comillas, abro comillas. España es un pueblo dramático, esconde el drama del fracaso como pueblo, no como individuo, cierro comillas. O como cuando se sintió amenazado por Estados Unidos, abro comillas, o entran ustedes en la OTAN o les independizo las Canarias, cierro comillas, lo que conllevaría a la adhesión a la Alianza Atlántica el 30 de mayo de 1982. Y la respuesta a Volodymyr Zelensky, que asegura que Rusia está perdiendo la guerra, no puede ser otra que la expresada por la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliar. Reconoció que es extremadamente difícil lograr paridad con Rusia en lo que a las cifras de armamento se refiere, pues en Moscú han estado 30 años preparándose para esto. Señor Zelensky, lo que está haciendo su gobierno es armar a su pueblo y enviando a la muerte. La transparencia y la sinceridad no es el estilo de un gobierno manejado por Occidente, solo despierta falsas expectativas y falsas promesas, por lo que la historia juzgará a su tiempo y su veredicto será implacable. Hoy, la creencia de Volodymyr Zelensky en la victoria de Ucrania se desvanece con las declaraciones del jefe de Estado y gobierno de la OTAN,
Jens Stoltenberg el pasado 11 de julio, donde advierte que, abro comillas, si no prevalece Ucrania, el debate sobre la membresía no existirá, cierro comillas, y, abro comillas, la tarea más importante ahora es garantizar que Ucrania gane la guerra. Hasta que Ucrania no gane, no podremos hablar de su adhesión, cierro comillas. Estamos viendo una vez más el modelo que gobierna la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, promesas vacías y falsas, engaño deliberado e información torcida contra el pueblo ucraniano. Un presidente que confió en los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea para respaldar firmemente a Ucrania hasta que gane la guerra, así como la restauración de la integridad territorial de Ucrania, como prometió Volodymyr Zelensky, han caído en saco roto. Así se expresa el asesor principal del secretario de Defensa, coronel Douglas MacGregor. Abro comillas. Creo que Zelensky es un títere y está poniendo a un gran número de su propia población en un riesgo innecesario, y francamente la mayor parte de lo que sale de Ucrania se desacredita como mentiras dentro de las 24 o 48 horas. Las nociones de tomar y retomar aeródromos, todo esto es una tontería, no ha sucedido. No veo nada heroico en él, y creo que lo más heroico que puede hacer en este momento es aceptar la realidad, neutralizar a Ucrania. Esto no es algo malo. Una Ucrania neutral sería buena para nosotros, así como para Rusia. Crearía el amortiguador que, francamente, ambas partes quieren, pero creo que le dicen que aguante e intente alargar esto, lo cual es trágico para las personas que tienen que vivir esto. Una vez más, el pueblo ucraniano debe darse cuenta de que su gobierno es una marioneta armada al servicio de Occidente. Aquí la única victoria que vemos es el perverso negocio de la industria armamentística y sus beneficiarios, los fabricantes de armas, de la tecnología y equipos militares, y el beneficio de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la oligarquía ucraniana y las corporaciones transnacionales. Antes de cerrar este tema, os informo que el próximo artículo tratará sobre las elecciones generales del 23 de julio en España. Gracias por vuestra atención.